Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global por internet, y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy contento, y esa palabra translocal, Juanqui, yo creo que aplica muchísimo porque tú tienes invitado ahí quizás a una de las personas pioneras en manejar una carrera translocal y una relación translocal con Puerto Rico. Quiere decir que estoy pero muy entusiasmado con estar hoy aquí despierto. Ya llevo 2 cafés, quiere decir que estoy en el estado perfecto para empezar esta conversación. Así es, yo estoy un poco nervioso porque realmente la persona que está con nosotros tiene una trayectoria envidiable. Y ¿cómo empezar? Tenemos con nosotros a Marcia Rivera, quien es socióloga, economista, fundadora de lo que fue el Centro Centro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña. También dirigió por varios años Claxo, que como todos saben, y si no lo saben, pues obviamente es tal vez la organización más importante de estudios de ciencias sociales en toda América Latina. ¿Qué nos ha hecho Marcia? Ha publicado innumerables libros, ha asesorado... 27 libros. Ha estado en muchos lugares, ha hecho informes sobre la realidad de diferentes países en América Latina, incluyendo a Puerto Rico, obviamente. Y más recientemente ha estado adelantando varios de los resultados del informe de desarrollo humano que se ha elaborado en Puerto Rico. Así es que otra vez con nosotros tenemos a la socióloga y economista, entre otras cosas, Marcia Rivera. Marcia, gracias por estar con nosotros. Bueno, encantada. Yo de entrada tengo un comentario que hacer, porque tú dices que un puerto seguro para la crítica. Cuando uno entra a hacer análisis desde una crítica creativa, nunca hay nada seguro. Así que empezamos. Buenísimo, empezamos con una crítica de la crítica. Eso está genial. Muy bien, muy bien. No, me encanta estar aquí. Yo a los dos los sigo mucho, felizmente por internet. Muchos de ustedes saben que vivo a medio caballo entre Uruguay y San Juan, que como dice un amigo inglés mío, me dice, my dear, that's a very long commuting you're doing. Claro, entonces, pero trato de estar acá todo lo más posible, por razones de que me importa el país, por razones de que tengo una maravillosa mamá, pero tiene 91 años, y aunque está bien y es totalmente autónoma, además tengo una nieta de 3 años, y entonces entre todo eso, pues, trato de tener una vida lo más coherente posible. Es coherente para mí. Mucha gente no se la puede explicar, ¿verdad? Porque la gente están generalmente apegadas a una cosa y a una rutina todos los días y hacer lo mismo, y cuando les rompes ese esquema como que se vuelven locos. Como yo he vivido prácticamente, por lo menos desde mi vida adulta, en ese andar, ¿verdad? Pues no me resulta, mi cotidianidad es esa, y la encaro así, ¿no? Entonces por ahora felizmente no tengo ningún problema físico, creo no tener ningún problema mental, aunque algunos puedan dudarlo. Entonces, bueno, estoy bien, me siento muy bien con lo que hago, con las perspectivas de lo que se puede hacer, a pesar de que sabemos todos que este país está en una de las coyunturas más difíciles.
la más difícil que yo he vivido, sin duda la más difícil que ustedes dos han vivido, ¿verdad? Pero incluso yo, que tengo un poquito más de años que ustedes, no mucho, pero unos poquitos más, nunca vi una situación tan dramática como la que está viviendo Puerto Rico, y tampoco nunca vi una dificultad de manejar la crisis tan grande como las que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces se conjugan dos cosas. Hay unos problemas que son realmente profundos, que no son nuevos, que vienen desde hace años. El otro día yo saqué y presenté un informe que hizo CEREP en 1976, cuando el colectivo de economistas de CEREP nos enfrentamos al establishment del Partido Popular, a Teodoro Moscoso y todo su equipo, planteando que esto en algún momento iba a llegar. Tardó un poco más la crisis que nosotros veíamos en el 76, fue la primera advertencia, luego hubo otra discusión importante en el país a mediados de los 80, y ahí ya estaba más profunda que lo que estaba en el 76, y sin duda la crisis de hoy es muchísimo más compleja, más dura, más difícil de resolver, porque en aquellos momentos no se fueron haciendo los cambios que había que hacer. Por el contrario, la crisis se profundiza muchísimo en Puerto Rico a partir de la ya clara, ineludible instalación de las políticas neoliberales que puso adelante la administración de Pedro Rosselló, ¿no? Con todo el esquema clásico de lo que era la prescripción del paquete de ajuste estructural, que también se aplicó en todos los países de América Latina durante los 90. La única diferencia es que al final de los 90 los países todos reaccionaron y dijeron no más, y nosotros seguimos con ellas hasta el día de hoy, porque no hay país donde la gente haya mamado más del neoliberalismo, lo haya naturalizado tanto como Puerto Rico. Bueno, Marcia, por ahí mismo, yo creo que tú has dado una introducción aquí maravillosa, y precisamente en esa misma narrativa que has elaborado aquí en 5 minutos maravillosamente, hoy nosotros vemos nuestra realidad y, como bien has dicho, el neoliberalismo está en todas partes. De alguna manera sentimos que lo ha colonizado todo. Bueno, el lenguaje... Yo voy a reuniones de colegas míos que ellos mismos creen que son de izquierda y que son independentistas y que son socialistas y que no juran todos los días, se cortan las venas por la patria. Y yo digo, pero ustedes no se han dado cuenta que todo lo que me están diciendo es profundamente neoliberal. O sea, se ha naturalizado, es lo que yo encuentro. Hay una naturalización, pues las cosas son así, ¿verdad? Como si no hubiera otros modelos, como si no hubiera otras formas de acercarse a organizar la vida en una sociedad. Y felizmente la diversidad es grande. Y reconoces... ¿Podría haber algún tipo de grieta en ese tipo de hegemonía neoliberal que tenemos aquí en Puerto Rico? ¿Reconoces algo por ahí? Yo sí, mucho. Y quizás yo creo que por el propio instinto de uno sobrevivir, yo en la vida he tenido, ¿verdad?, que tomar decisiones muy, muy complejas, incluso irme de Puerto Rico en un momento dado, que quizás nunca lo he dicho públicamente así, pero hoy es un buen momento para decirlo. Yo me autoexilié, ¿verdad? En los años 90 me fui de Puerto Rico porque ya realmente me asqueaba la mediocridad. Y obviamente el horizonte de vida que uno se pone para sí mismo, no quieres contaminarte con tanta cosa. Entonces en enero del 92 empaqué mis bártulos y me fui. Me fui a Argentina y estuve 10 años fuera de Puerto Rico, 8 en Buenos Aires, trabajando en la Dirección General de Claxo, que me había sido ofrecida y que era algo que yo no había tomado la decisión hasta que una serie de coyunturas en el país pues me dijeron es el momento. Y luego me fui a la UNESCO a apoyar el desarrollo de una campaña en defensa de la educación superior pública latinoamericana amenazada por las políticas neoliberales, ¿no? Entonces, yo veo muchas rendijas en Puerto Rico, y por donde hay una rendija, yo por lo menos que soy chiquita y flaquita me voy a colar, ¿verdad? Aquí hay un país subterráneo
Y nosotros corremos el peligro de no entender a Puerto Rico si no navegamos esas aguas turbulentas de los ríos subterráneos. Y son muchos, lo que pasa es que no tienen cauce común. Pero en el momento que eso se pueda, que puedan los surcos abrirse más y juntarse esas aguas, yo creo que va a haber cambios importantes. Miguel, ¿algún comentario? Sí, y un poco pensando en cuáles son los enemigos naturales a esas convergencias informales que uno quisiera que pudieran convertirse pues en fuerzas políticas, instrumentos de cambio y demás. Pienso que uno de esos enemigos naturales es la idea del consenso, que en Puerto Rico sabes que a veces se convierte en una especie de disciplina o de etiqueta discursiva que se espera que entremos todos en unos mismos espacios de colaboración, de entendimiento y claro, que moderemos nuestras estridencias, nuestras convicciones y demás. Y te pregunto porque o sea, el consenso asume una especie de equidad a priori, de que estamos todos hablando desde un mismo barco, desde unos mismos espacios de poder y demás, y casi que ya borra las posibilidades de reconocer diferencias fundamentales en de dónde venimos y cómo eso determina la manera como hablamos nosotros y demás. Entonces, tu carrera, obviamente, tú has tenido un espacio que sí tiene un componente claramente pues combativo, incluso te has impuesto cambios en tus propias rutinas, espacios de colaboración basados pues, en combatir unas cosas. Y lo acabas de mencionarlo ahorita con relación al neoliberalismo en Latinoamérica y demás, y dónde te has puesto en espacios, digamos, donde puedes combatir eso. Ahora, ¿te has visto también en algún momento ser parte, en tu larga carrera, de momentos de consenso o de colaboraciones donde hoy dirías, diablo, eso no lo debía haber hecho, o debía haber adoptado una pose más combativa? O sea, y te lo digo, claro, con muchísima candidez, no se trata de que entremos aquí en una confesión de autocrítica ni nada de eso, pero te pregunto un poco por curiosidad personal, porque ya yo, digamos, empiezo a tener también una distancia con respecto a mí mismo, donde miro también cosas o espacios de colaboración donde digo, diablo, eso no debió haber ocurrido. O sea, ¿ha llegado el consenso a ti en algún momento donde pensarías que no había que consensuar, que había que reiterar tu ritmo combativo? Bueno, mira, ¿nos están haciendo una señal de pausa o no? ¿O en podemos 2 seguir? minutos, No, podemos seguir. Podemos Tremendo. seguir. Bueno, eso hubiera sido perfecto para... yo no tengo ningún problema, al contrario, estoy loca por decirlo. Yo en realidad pienso, y lo digo públicamente, que el consenso es un corset que se le trata de imponer a unas gordas que no caben en él, ¿verdad? Seguro. Entonces, yo, una de las cosas que he aprendido es que en América Latina lo que se hace es concertar esfuerzo. La palabra que se usa y lo que distingue los intentos de juntar coyunturalmente unas fuerzas puntualmente o de más largo plazo es una concertación, porque la concertación te permite mantener tu propia identidad, sea de un grupo, sea de un colectivo organizado, o sea de individuos, y ponerte de acuerdo para un elemento, para una estrategia puntual, ¿verdad? Entonces, el consenso es una idea falsa en realidad de que todos podemos, no hay dos seres humanos que piensen igual, no hay dos cerebros ni siquiera, y eso está científicamente explicado, ni siquiera los mellizos tienen estructuras cerebrales similares, entonces no hay ninguna dos personas que piensen igual, que piensen idénticos sobre cualquier asunto. Podemos estar de acuerdo estratégicamente si logramos encauzar unos matices y bajo el precepto de la libertad de pensamiento y de análisis crítico. Esa a mí por lo menos nadie me la ha quitado nunca, ni siquiera mi papá, que trató mucho y le fue difícil bregar conmigo entre los 15 y los 22 años. Yo reconozco que fui una chica bastante difícil, porque yo no podía entender por qué si yo era una buena estudiante, si yo ayudaba y tenía las cosas de la casa hechas y en mi cuarto recogido y ordenaba y ayudaba a mi mamá y hacía todo muy prolijo, porque era que yo no podía ir a bailar 3 o 4 veces de la semana, ¿verdad? Porque a mí lo que más me gustaba en la vida era bailar. Entonces sí tuve muchos problemas con mi papá por ese lado, pero bien, ¿no? Siempre se me
al final de cuentas, al final del camino, siempre se me respetó mi libertad de pensamiento. Discrepé mucho de mi papá en muchas cuestiones políticas durante muchos años, discusiones fuertes. Mi papá fue el más joven de los fundadores del Partido Independentista puertorriqueño, entonces tenía una militancia política cotidiana. Y hubo muchos momentos donde yo me di cuenta de que las posturas del PIB sobre determinados asuntos pues no llenaban mis expectativas, ¿verdad? Particularmente en la cuestión social, en la cuestión de plantear un proyecto político donde realmente hubiera respeto por los derechos humanos y por la diversidad en todas sus manifestaciones, y que el compromiso fundamental fuera con la igualdad, ¿verdad? Con la igualdad de oportunidades para todos los seres humanos. Igualdad real. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando sobre Puerto Rico, la situación hoy en nuestros tiempos, neoliberalismo, América Latina, muchas cosas con Marcia Rivera Hernández. Marcia, estábamos hablando precisamente de los llamados consensos y cómo de alguna forma pues esos llamados son la orden del día. Y muchas veces pues lo que anhelamos es a veces precisamente esas voces estridentes, esas voces críticas que ayudan a romper, digamos, esa nada política que a veces vemos por ahí. Yo quisiera hablar un poco sobre desarrollo humano, pasar a otro tema, porque me parece que es un tema fundamental y que has estado trabajando últimamente, o últimamente no, durante muchos años, pero aquí en Puerto Rico, trabajando esos temas. Y un poco pensando en ambos términos, el término de desarrollo ha tenido muchas críticas a través de las décadas. Por un lado, uno podría decir que ha habido una crítica en contra del término en sí y se ha llamado a un postdesarrollo, en el sentido de que el énfasis no sea en el crecimiento económico sin más ilimitado, sino que de alguna manera empecemos a hablar de crecimiento sin que ello signifique una erosión de la justicia social, de la solidaridad y de obviamente el bienestar común. Por otro lado, sí se llama a un desarrollo, pero que incluya las libertades humanas, las capacidades humanas, y me parece que por ahí va la idea de desarrollo humano. ¿Por dónde tú crees, primero que nada, en dónde estamos ahora mismo, y por dónde tú crees que debemos ir? Bueno, mira, te cuento un poquito de cómo yo llego al debate de desarrollo. Yo estudié economía en la Universidad de Puerto Rico y después me fui a Londres a estudiar en la Universidad de Londres, a seguir estudiando. En la Universidad de Puerto Rico, cuando yo entré, yo iba a estudiar ciencias naturales. Yo era una chica detrás de un microscopio y esa era mi vida, la investigación científica y tal. Hasta que tuve en el programa de estudios de honor, tuve la oportunidad de tomar un curso el primer año que entré en la universidad, porque yo venía de la escuela, de la universidad, y ya había hecho los básicos, así que entré directamente a los cursos más fuertes. Tomé un curso con Aristalco Calero. Y yo destaco esto mucho siempre porque Aristalco Calero, según él nos contó, él se ganó la beca para poder estudiar en la universidad, era de Isabela, de un campo de Isabela, la beca de estudiante más pobre de todo Puerto Rico, que había logrado entrar a la Universidad de Puerto Rico. Y cuando él entró en su pueblo, en su campo, los vecinos hicieron una colecta para comprarle zapatos para que pudiera venir a Río Piedras a estudiar, porque era el primer muchacho que se iba para Río Piedras a estudiar. Y él cuando volvía, cada 2 fines de semana, volvía a su casa y los vecinos, cada casa preparaba
una fiambrerita de comida para que él se pudiera traer a Río Piedra durante la semana porque no tenía dinero para comprar comida. Entonces ahí Aristarco Calero, sin saberlo, empezó a introducir las nociones de economía social solidaria, ¿verdad? Claro, que hoy están tan de moda, pero estoy hablando de los años 60, pero lo que hizo esa comunidad con él y lo que él hizo con sus estudiantes fue realmente transmitir esas ideas. Para mi sorpresa, Aristarco Calero Aristarco había estudiado en Chicago, había tenido una educación muy a la americana, pero era un lector voraz. Y había entrado en contacto con una tendencia que fue muy importante, que se llamaba la corriente de economía y humanismo, ¿verdad? Que buscaban no hacer un análisis de los procesos económicos estrictamente de lo contabilístico, de cuánto crecemos, cuánto empleo y cuánto, sino de ver la calidad del desarrollo, ¿verdad? Y estuvieron dos franceses que son muy importantes, Joseph Lebret, que era un sacerdote, y François Perroux, que era uno de los autores que había rescatado Calero y que un día me enseñó un libro. Él enseñaba un poquito de eso en sus clases, pero me dio a mí a leer un libro y de ahí en adelante yo me enganché mucho. Porque François Perroux todavía no había sido traducido al español y yo estaba estudiando francés también, así que yo podía leerlo. Perfecto. Entonces me lo dio. Bueno, cuando yo llego a Londres me encuentro que Londres, que es una ciudad muy cosmopolita, estaba llena de pakistaníes, de las ex colonias británicas, hindús, pakistaní, y eran la gente más interesante que había. Era mucho más interesante ellos que los economistas ingleses que enseñaban en la Universidad de Londres. Y yo empecé a ir a conferencias, a talleres, y empecé como a entrar en eso. Y a la misma vez, en simultáneo, empiezo a meterme en el movimiento feminista inglés, que era muy fuerte y que era básicamente impulsado, digamos, en el ámbito académico por las antropólogas y las historiadoras. Entonces, yo me encuentro desde la vida cotidiana en Inglaterra con una riqueza de análisis que era mucho más allá de lo que yo había aprendido en la Universidad de Puerto Rico, en la carrera de Economía, ¿verdad? Seguro. Que era matrices de insumo producto, que eran crecimiento, que se estimula el crecimiento. En ese momento Puerto Rico estaba inmerso en todo lo que era las teorías de Rostow, del crecimiento y de la modernización, y Puerto Rico era el modelo para el resto del mundo, y todo el mundo iba a ser como la economía norteamericana de alto consumo, ¿verdad? Y eso era lo que se enseñaba, ¿verdad? Entonces yo tuve estos dos clivajes, de dos experiencias que me sacaron de ahí, y yo empiezo a trabajar muy fuertemente como también había muy pocas mujeres economistas y muy pocas mujeres economistas que fueran feministas, ¿verdad? Claro. Que militaran en el movimiento, que construyeran una teoría. Entonces yo empecé a trabajar con un grupo de antropólogas de la Universidad de Sussex y con Kate Young, que era la directora, la coordinadora de ese grupo, que era estudiante de antropología también, la había conocido en la universidad. Nos dedicamos 10 años en la década desde mediados del 70, mediados del 80, a recorrer el mundo desarrollando la noción de género. Entonces, los primeros cursos de análisis desde una perspectiva, de hecho, el acuñar la noción de género nace en ese proyecto del Subordination of Women Project. ¿Por qué digo eso? Porque eso se convirtió en los años 80, todo ese movimiento, en un repensar las estrategias económicas, y el debate económico se nutrió muchísimo de ese feminismo que buscaba aportar en las nuevas teorías, ¿verdad? ¿Qué pasaba con el trabajo invisible no remunerado de las mujeres? Todas esas cosas estaban planteadas, y de los ambientalistas. Entonces, yo participo de ese proceso, soy muy activa, me convierto en un referente también, y empiezo a trabajar en América Latina desde 1979, 80, ¿verdad? Y eso me dio, yo creo que, pues, una ruptura con lo que era el medio de acá. Así que en todo lo que yo podía, tratar de levantar esos espacios de discusión acá, que se hacía fundamentalmente a través de CEREP, ¿no? CEREP nace con la idea de aportar a la comprensión, al análisis crítico, y hacer una mirada de la historia desde la perspectiva de los sin historia. Exacto.
¿Y quiénes eran los sin historia? Pues eran la clase trabajadora, los esclavos, después la clase trabajadora, los negros, la población afrodescendiente de Puerto Rico, las mujeres. Y todo el trabajo de CEREP entonces se canaliza un poco en eso. Nace interdisciplinario, que es una ruptura también con Claro. lo que, porque una de las camisas de fuerza que tiene este país es la formación disciplinaria en las universidades, ¿verdad? Entonces nosotros construimos a CEREP desde el inicio en forma interdisciplinaria. Y bueno, por ahí Seguro. fuimos avanzando, y si yo miro mis propios escritos sobre el desarrollo, que ahora lo tengo en agenda, hacer unas recopilaciones temáticas de todo mi trabajo, muy disperso, porque yo he publicado en Perú, he publicado en Argentina, en Londres, hasta en Marruecos. Entonces estoy tratando de hacer esa recopilación, pero yo misma veo como muy tempranamente el cuestionamiento de la falacia de que para sostener una economía sana había que crecer. Yo estoy ya hace 25 años en eso. Y un poco lo que yo siempre decía, que un estudiante de economía tenía que tomar cursos de biología, porque en la biología no existe la noción de crecimiento ilimitado. Claro. Un crecimiento ilimitado siempre lleva malignidades. Correcto. Entonces, si tuviéramos una mejor relación y vínculos con las la otras vida, ciencias, claro. ¿verdad? Y con la vida, con la ciencia de la vida, pues no Habría se nos- visto ya. no se nos ocurriría pensar en crecimiento ilimitado. Ujú. Miguel, ¿algún comentario por allá? Sí, un poco la consecuencia, digamos, de estos desbalances y de entrar en esa malignidad que mencionas, pienso que se da también en el ámbito de los derechos humanos. O sea, hay uno de los aspectos que se han adelantado del informe de derechos humanos pues en Puerto Rico es el tema de la desigualdad social, que ya no es una realidad conceptual, es palpable. ¿Cómo empezar a atajar y a trabajar, a intervenir social y políticamente en eso? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿identificas algún umbral o momento, circunstancia donde empezó a verse que las políticas públicas y las actitudes ciudadanas se olvidaron de los derechos humanos y de la equidad y de la vida misma como el objetivo de toda nuestra organización económica y social? O sea, de que esto no son números, no son ecuaciones, de que esto es la vida misma la que está en juego y los espacios de libertad que tenemos. ¿Ves algún umbral ahí donde empezó a dañarse nuestro espacio, digamos? Con esa pregunta vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con la socióloga y economista Marcia Rivera Hernández. Marcia, hay una pregunta en el aire, no sé si... Me la acuerdo perfectamente, ¿cómo Muy no? bien. Además, una pregunta tan lúcida como la que hace Miguel, ¿cómo olvidarla? Muy bien. Concha. Mira, Miguel preguntaba por si yo reconocía algún umbral, ¿verdad?, donde esto empezó a cambiar. Pues yo te voy a decir, yo ahora estoy escribiendo un trabajo, un ensayo largo que se va a publicar por Claxo, justamente, ganó un premio hace unos meses y estoy en los toques finales. Y yo ubico, si nosotros hacemos una división histórica, ¿verdad?, desde el inicio del Partido Popular hasta que el Partido Popular pierde las elecciones del 68, uno puede tener una curva campana, que es lo que le enseñan a uno, ¿verdad? Una curva de un periodo de ascendencia
y de incremento en el confort, en el bienestar de la población general, y luego una bajada que empieza hacia finales de los 60 y que tiene, digamos, su punto culminante de caída en el año 72, para poner una fecha, comienzo del 72. ¿Qué pasa ahí? Ahí hay dos cosas que hay que mantener, que hay que tener presente. El momento de subida en esa campana que va para arriba, esa curva que va ascendente, tiene un mecanismo que otros países no tuvieron, que era la válvula de escape de población que podía irse de Puerto Rico a Estados Unidos. Desde que empieza la era del Partido Popular en la gobernación, esa migración fue muy grande. En la primera década, entre el 48 y el 58, salió de Puerto Rico el 25% de la población. Entonces, así cualquiera crece, ¿verdad? Claro. Así cualquiera crece porque tiene 25% menos que sobre todo de sectores que estaban desempleados. ¿Por qué estaban desempleados? Son otros 20 pesos. Las investigaciones inconclusas, y subrayo inconclusas, que tenemos, a mí me llevan a pensar que en realidad no fue tanto una migración económica, sino una migración política, porque coincide con los años de la mordaza, de las leyes de la mordaza, y recuerdo siempre una conversación con mi abuelo cuando yo tendría 7, 8 años, que mi papá, independentista, ¿verdad? Como les dije, mi papá un día le preguntó a mi abuelo, que era un pequeño colono, productor de caña de San Sebastián, si él tenía independentistas y nacionalistas trabajando en la finca como peones, y mi abuelo dijo que no. Y abrió los ojos azules bien grandes que tenía, dijo que no porque era muy peligroso. Y entonces mi papá le dijo, pero si yo soy independentista, don Sanito, ¿y usted qué cree, que somos peligrosos? Le dijo, no, peligroso es lo que me pueden hacer a mí si me encuentran que estoy empleando independentista. Entonces, esto en un barrio cañero en San Sebastián, el pepino es, ¿verdad? Te da una pista. Y yo siempre, ese es uno de esos recuerdos de infancia que yo siempre lo guardé. Y las investigaciones que se han empezado a hacer muestran que esa migración no es que la gente estuviera desempleada, es que no encontraban empleo porque eran sospechosos o efectivamente eran independentistas o nacionalistas, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que tener bien en mente. El ascenso, el desarrollo, entre comillas, de Puerto Rico se debió a que expulsó una cuarta parte de su población. El decaimiento, cuando empieza a bajar, ahí uno tiene claramente el resultado de las políticas contradictorias que llevó adelante el Partido Popular en esos años. Por ejemplo, la aplicación del salario mínimo federal a Puerto Rico tuvo un incremento en los costos de producción que hizo que el país no fuera, entre comillas, más competitivo. Yo tengo un rollo con la competitividad, no la reconozco, pero bueno, en términos de ese análisis, decía, era claro eso. Había un crecimiento de la pobreza que nunca hubo políticas distributivas en Puerto Rico. La primera política distributiva que se hace, política social general, la hizo en las primeras etapas el Partido Popular cuando extendió la educación, la salud, llevó a los campos a través del programa de ¿cómo se llama? El programa del... Comunidades aisladas. ¿La PRA? No, sí, el programa de educación para la ciudadanía. La Diverco. La Diverco, a través de la Diverco, ¿verdad? Ese fue un primer momento, eso no duró demasiado. Eso fue un inicio. Y después el programa de comunidades especiales. En el único periodo de la historia de Puerto Rico donde se muestra un descenso del índice Gini es en los 4 años del programa de comunidades especiales. Es decir, que las políticas que se tomaron en ese periodo, y yo ahora publiqué un libro en diciembre sobre a los 10 años del programa de comunidades especiales, que pude hacer una reflexión sobre lo que ahí se hizo, encuentro que efectivamente hay posibilidad de hacer políticas que reviertan la exclusión y que corrijan las desigualdades. Lo que pasa es que nunca las hemos instrumentado. Y el único periodo donde las empezamos a instrumentar modestamente, se formó este barullo en el país, porque en realidad a este país es un país que presume de ser lo que no es, ¿verdad? No reconoce que tenemos
un problema tan significativo de pobreza. Hoy estamos en el orden de prácticamente la mitad de la población viviendo bajo niveles, 45% viviendo bajo niveles de pobreza. Y no solamente es la pobreza material, Puerto Rico es un ejemplo clarísimo de pobreza en otras dimensiones, ¿verdad? De la pobreza de la participación ciudadana, porque la gente no tiene los instrumentos para participar, porque no se le dieron nunca instrumentos de participación. Entonces la gente va al poder, se relaciona con el poder desde mendigo, y eso es una cosa que quiebra la dignidad de cualquier persona. Entonces, no sé, Miguel, ¿qué tú piensas de esto? Pero a mí me parece que por ahí, ¿verdad? La pobreza nuestra es una pobreza multidimensional. Una de las cosas que me gustó que hizo el programa de comunidades especiales es que no entró en esa lógica de arquitectura pobre para los pobres, sino que trató de mejorar las condiciones de vida de la gente desde otros modelos estéticos, porque también eso es muy común muchas veces, ¿verdad? Los pobres no necesitan sobrevivir y que tengan un baño, y no importa cómo sean. Y yo creo que los primeros residenciales nuestros, públicos nuestros, pues daban cuenta de eso, ¿verdad? Nunca se debió haber construido un residencial tan grande como los que se hicieron en Isla Verde o como Nemesio Canales. Marcia, y en el informe que ahora han estado presentando en las últimas semanas, ¿cómo estamos haciendo eso? Sí, y cuáles han sido algunos de los resultados, que creo que Puerto Rico cae bajo uno de los países, los primeros 5 países o algo así, más desiguales. Puerto Rico es el 5º país más desigual del mundo y el segundo en América Latina más desigual después de Honduras. Hace 5 años, Puerto Rico en términos de América Latina estaba primero Paraguay, después Honduras, después Brasil. Éramos el 5º en América Latina. Ahora subimos de peldaño. Somos más desigual. Brasil, un país tan grande y que tenía un problema tan complejo de desigualdad, logró subir significativamente a través de las políticas de Lula y del PT, de Hambre Cero, programa Hambre Cero, que ha sido un programa extraordinario. México también subió muchos peldaños. Paraguay, que uno jamás en la vida se imaginaría, pues Paraguay post-Stroessner logró hacer una diferencia importante. Y aunque uno no tiene mucha información aquí, el breve periodo de la presidencia de Lugo, las políticas sociales tuvieron un apoyo y una inversión muy fuerte y dieron resultados, ¿no? Que no pudieron revertir, ha podido revertir el gobierno que le siguió. Entonces nosotros, mientras tanto, seguimos en la Lalandia. Nos creemos que ir a Disney 8 veces en el mundo es lo mejor que nos puede pasar, que la vida de confort, pues, es lo que todo el mundo tiene que tener, estos autos enormes que va una sola persona. Nuestro modelo urbanístico es un desastre, pero ahí de eso no voy a hablar porque si no paro. Pero es un desastre total y uno ve que no hay una vida de ciudad por ningún lado. Y desmoviliza políticamente. Totalmente. No tiene, si no eres ciudadano, no puedes ejercer tu papel en el debate político y en la construcción de otras cosas, en los diálogos. No puedes. O sea, que te vas a montar en el auto para ir no, por favor. Entonces, mira, el informe. Yo, en el periodo de Sila María Calderón, cuando estaba en la gobernación, nombraron a Hermenegildo Ortiz en la Junta de Planificación. Y yo un día dije, bueno, voy a ir a sugerirle a Hermenegildo la posibilidad de hacer un informe sobre desarrollo humano. ¿Por qué? Porque yo, que he tenido, ¿verdad?, que también ganar mi sustento fuera de Puerto Rico la mayor parte del tiempo, yo llevaba en ese momento ya como 12, 15 años trabajando con la oficina de Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas, asesorando en distintos países la preparación de un informe. Y me quedaba esa tristeza de que nunca se había podido hacer en Puerto Rico. Y fui donde Merello, y Merello me dijo, mira, yo no tengo un solo estadístico. Aquí no se puede hacer porque no tenemos estadísticos. Es más, cerraron los cursos de estadísticas en la universidad. No se están formando estadísticos y yo quedé como loca y sin aliento y dije, bueno, pues
ni modo, pero yo ahí decidí que en algún momento de la vida yo le iba a meter mano a eso. Pasaron años, posteriormente se creó el Instituto de Estadística, Marazzi, sí. que lo dirige Mario Marazzi. El Instituto de Estadísticas, yo quiero señalar aquí que fue una idea de CEREP. Es CEREP quien había planteado desde hacía 10, 12 años antes, habíamos hecho un estudio para mostrar el desastre de las estadísticas que teníamos en Puerto Rico y veníamos desde hace mucho tiempo insistiendo en que se creara esa oficina. Y esa oficina en realidad se crea en el periodo de Sila María Calderón, pero muy hacia el final, y no se logra montar antes de que ella saliera. Así que es en el segundo periodo que entra Mario Marazzi y empieza de a poquito. Hoy creo que tenemos, a mí me vuelve el alma al cuerpo, ¿verdad? Porque realmente Mario es una persona muy rigurosa, excelente el trabajo que está haciendo, tiene conciencia de que Puerto Rico tiene que poder compararse con el resto del mundo, porque parte del problema es que nosotros, al no compararnos con nadie, pues no tenemos que rendir cuentas a nadie. Exacto. Si no nos comparamos con Estados Unidos, porque somos distintos a Estados Unidos y también somos distintos a América Latina, pues zafamos sin rendir cuentas. Entonces ahora, ya en los últimos 3 años, ha habido un proyecto en el cual yo he estado ayudando, y lo digo públicamente porque es un área que yo creo que es importante para Puerto Rico, que Puerto Rico pueda compararse con el resto del mundo, y ahí se han hecho acercamientos a la UNESCO, acercamientos a la CEPAL, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para que nos ayuden a montar un andamiaje estadístico y eso Mario lo ha visto con muy buenos ojos, lo tomó como su proyecto y ha ido adelante con él. Entonces, hoy podemos pensar en hacer el informe de desarrollo humano. Y yo volví con la idea a finales del 2013, la discutí con Mario Marazzi, Mario dijo que sí, con varios amigos y amigas que estaban dispuestos desde la universidad a trabajar pedazos del proyecto, algunos temas. Le pedimos apoyo a Bernier para que nos diera un endoso oficial para ir al PNUD, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para que el PNUD nos diera la asistencia técnica y nos autorizara a usar su metodología, ¿verdad? Porque es una metodología que usan todos los gobiernos del mundo. Bernier le pareció estupenda la idea, nunca se metió en nada, nos dijo que podíamos usar una sala del departamento para reunirnos, para trabajar, y nos daba el café y nos daba el café y algún sandwichito. Entonces pusimos eso en marcha y ya están todos los materiales, ya hicimos todo el acopio de los ensayos, 27 personas han escrito en el proceso, y ahora me toca a mí con 3 personas más hacer ese, ¿verdad? Encontrarle sentido a ese material, juntarlo, y yo calculo que para octubre de este año ya tengamos el informe completo. Así que estamos. ¿Y qué dice ese informe? Bueno, ¿qué significa eso? O sea, obviamente uno podría aquí hacer un montón de conjeturas, pero ¿qué significa? ¿Cómo se ve, cómo se mide esa desigualdad? Bueno, en relación lo primero que yo diría es que ese informe debe ser por lo menos el primero que yo veo, ¿verdad? Aunque todavía no está escrito todo en la forma en que va a salir. Claro. Es como mirarse al espejo desnudo y uno se ve un chichito por acá y se ve un chichito por allá y se ve un lunarcito por aquí que no quisiera tener. Pero es un retrato de Puerto Rico sin maquillaje. Se acabó la farsa. Se acabó la farsa. Va a ser una bomba. Va a ser una bomba. Si queremos hacer algo distinto, lo primero que tenemos que hacer es dejar de decir que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto, que somos el modelo. Todavía hay gente que piensa que somos el puente entre las Américas y que América Latina, pobrecito a región que está subdesarrollada, mientras que nosotros corremos detrás. Aquí están los grandes inversionistas del mundo, los más ricos de Estados Unidos están viniendo a comprar propiedades acá, y qué bueno es eso, ¿verdad? Entonces, bueno, eso a mí me calienta un poco, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que lo primero es decir, mira, esta es la que hay, esta es la que hay. Y después tiene una serie de recomendaciones que las hacemos para quien quiera, para quien venga, para quien se atreva, ¿verdad? Porque nosotros no estamos en el poder, ni tenemos
en este momento un proyecto político para tomar el poder, así que, pero a lo mejor en algún momento llega alguien que sí lo quiere hacer. Pero la desigualdad de Puerto Rico es muy impresionante y el problema fundamental que tiene es que los datos enmascaran la desigualdad. Puerto Rico, si sumas estrictamente los criterios del PNUD, nosotros caemos en un país de desarrollo medio alto. Pero cuando tú empiezas a mirar, ¿por qué? Porque tenemos un montón de egresados de las universidades, de educación terciaria. Puerto Rico es el tercer país en el mundo con más estudiantes egresados de educación terciaria. Y uno se pregunta, bueno, ¿y la calidad de la educación es toda buena? Claro. Pero tienes eso y a la vez tienes un montón de 50% de niños desertando. Pero como lo que el índice mide es la matrícula en instituciones universitarias, pues salimos altísimos, ¿no? Entonces, cuando vas tomando cada uno de los índices y lo vas desmenuzando, que es lo que hace el informe, encuentras las contradicciones. Claro. Entonces, nuestro objetivo es poder develar esas contradicciones para comprenderlas y empezar a trabajar sobre ellas. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Llegó tu programa deportivo. Tu programa deportivo. Donde escucharás lo que necesitas y deseas saber. El añadido. El añadido. Noticias. Datos. Predicciones. Entrevistas. Y más. En El añadido. Todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Marcia Rivera Hernández. Miguel, ¿estás por allá? Sí, esta pregunta casi que es un follow-up a lo que venías diciendo del maquillaje de los datos, de la información. Y claro, hay toda una matemática que esconde, que oculta, que disimula, pero también hay un lenguaje neutral, despolitizado, que se ha convertido como en el hábito y casi que en el mandato, en la etiqueta de nuestras conversaciones. Yo noto, y es algo que admiro mucho de tu trabajo, que pese a la sobriedad y la elegancia, digamos, académica, clásica, que uno puede ver a pesar de todas tus evoluciones, ver en tu trabajo, tú no eres una persona que descarta la necesidad de lo que yo llamo un verbo violento, de cierta contundencia, de cierta capacidad de demoler entendido, y cada vez te veo más incluso adoptándolos en tu propia conversación, o sea, que ¿cómo te ves tú, digamos, o cómo ves esta especie de etiqueta, por un lado, que impide comunicarnos de una manera más directa, que maquilla las cosas? ¿Y cuánta posibilidad le ves articular en Puerto Rico espacios de verdadera fricción agonista? O sea, donde podamos ejercer presión, molestar incluso y causar incomodidades que son necesarias para adelantar el discurso. Bueno, yo puedo decir que es posible que haya tenido una evolución que algunos observadores puedan haber visto bien. Yo de joven adolescente me comía a los niños crudos. Entonces, mi papá me decía, si tú quieres que te entiendan, no puedes antagonizar tanto a tu enemigo de entrada. Eso me decía mi papá desde que yo tenía 13, 14 años, ¿verdad? Porque yo era realmente dura. Entonces, yo creo que yo ensayé mucho durante mucho tiempo el poder decir las cosas sin cambiarle nada a lo que yo pensaba, pero fui desarrollando un tipo de acercamiento, de conversar con la gente para, quizás hiperracional, ¿verdad, Miguel? Poniendo en una balanza, diciendo, bueno, si yo me voy por los puros sentimientos que tengo, probablemente en algún momento mi interlocutor no me va a escuchar. Pero a lo mejor yo puedo tratar de decir lo mismo que estoy sintiendo
de manera que ellos no me rechacen de entrada. Y yo creo que esa ha sido yo no puedo decir que es una estrategia, porque no fue una cosa que uno construye y planifica ni nada, pero sí una evolución en mí. Ello, no obstante, yo creo que en Puerto Rico hay una incapacidad de indignarse que a mí me asombra. O sea, yo no sé cómo la gente en este país no es capaz de decir basta, ¿verdad? Porque yo he visto en tantos países del mundo a la gente decir ya, para ahí, que no tengo nada que perder y me tiro a la calle a luchar por mis cosas. Yo creo que Puerto Rico tiene, que hay un sector muy importante de la población, ¿verdad?, que tiene tantos lazos de dependencia con el poder colonial que les resulta, aunque se indignen, les resulta muy difícil manifestarlo. Por un lado tiene 30, 35, 40% de la población del país recibe algún pago de transferencia del gobierno federal, ¿verdad? O hasta un poquito más. En las últimas décadas ha oscilado entre 40 y 50%. Algunos programas se han cortado, pero es una población bien significativa, que no es capaz de indignarse porque su sobrevivencia depende de esa transferencia federal. Y si eso, por ser revoltoso, se les acaba, la gente se pone histérica, ¿verdad? Le da mucho miedo. Pero esos no son los únicos. Acá tú tienes una clase profesional que son tan dependientes como los sectores que reciben las ayudas para alimentos, para educación, para vivienda, tan dependientes del gobierno federal como eso, que son los profesionales que viven de ser intermediarios del capital norteamericano, de ser lobistas, y que también sus negocios, su confort y su vida se ve afectada por eso. Entonces, realmente, ¿cuánta gente es verdaderamente libre en Puerto Rico para tomar decisiones? Yo eso me lo pregunto todos los días. Yo creo que somos privilegiados los que podemos hablar y los que podemos pensar, investigar el país y hacerlo desde el corazón y desde el raciocinio. Somos muy pocos. Este es un país realmente cooptado. Marcia, pero y sí, en esos pocos, estoy pensando ahora, esos pocos que pueden estudiar, analizar el país, pensarlo, hacer investigación. Sin embargo, y en esa misma línea, ya no hay un CEREP. A CEREP lo liquidaron. Yo quiero, pues eso nos interesa saber. Quiero que eso, ¿verdad?, quede clarísimo. CEREP no cerró operaciones porque tomó decisiones. A CEREP lo liquidaron. Lo liquidaron los partidos políticos y lo liquidó el poder, interviniendo con nuestras fuentes de financiamiento fuera de Puerto Rico. Entonces, yo por eso dije que yo me había autoexiliado. Cuando yo tomo la decisión, cuando tomamos la decisión de que ya no podíamos seguir adelante, es porque nuestras fuentes que financiaban los proyectos de investigación, nosotros sacamos un libro que fue muy conocido en Puerto Rico, La otra cara de la historia. La otra cara de la historia comenzaba, ¿verdad? Hacía un recuento en fotografías y textos cortos, que era una manera distinta de acercar la historia del país a la gente, y llegaba justo hasta el momento de fundación del Partido Popular. Entonces, cuando empezaba el movimiento, y el segundo volumen era lo que iba a cubrir el surgimiento del Partido Popular y hasta el año 68, cuando pierde por primera vez las elecciones el partido. Ahí se dispararon una serie de operaciones extrañas que el proyecto fundamental que nosotros habíamos ganado para realizar la investigación de ese periodo histórico de Puerto Rico con el National Endowment for the Humanities en Estados Unidos, después que nos notifican que se había aprobado, nos notifican que se había desaprobado. Y bajo ¿verdad? El acta de libertad de información conseguimos información de que había habido un pedido de una figura importante del país que había dicho que bajo ningún concepto debería donarse un solo centavo norteamericano
a CEREP, que era una organización que existía para derrocar al gobierno de los Estados Unidos. Terrible. Entonces, bueno, después de eso, claro, difícil. Ahí, pues los que pudieron entrar a la universidad, pues lograron entrar. Del equipo de CEREP, en un año tuvimos una vez 7 que fueron despedidos de la Universidad de Puerto Rico. O sea, en algún momento escribiremos la historia de la persecución también, pero existió. Y existió bajo los dos gobiernos, ¿verdad? Crucial. Sin embargo, en estos días... Porque CEREP no era neoliberal. Ahí está. Por ahí es que vamos. Por ahí es que vamos. Ahora sí uno ve que hay centros de investigaciones, hay centros de estudios técnicos y demás, pero siempre nos parece dentro de una plataforma del capital financiero, ¿no? ¿Hay posibilidades para que exista un CEREP hoy? Bueno, podría existir dentro de la universidad. Los profesores universitarios tienen una carrera, que tienen una permanencia. Yo estuve muchos años enseñando en la universidad por contrato, hasta que un día decidí ir a la oficina del rector y preguntarle si alguna vez en la vida yo iba a poder tener la oportunidad de tener una plaza. Y me dijo, mientras yo sea rector, no. Bien cándidamente. Y yo le dije, yo le agradezco infinitamente. Termino el semestre y no vuelvo a pisar la UPR, ¿verdad? Claro. Entonces yo he hecho carrera académica fuera de la universidad, a pesar de, y lo asumo, o sea, no lo tengo. Yo ayudo mucho a la universidad, siento que la universidad me dio mucho, pero la realidad mía, y al igual que la de muchos de mis compañeros de CEREP, es que no tuvimos entrada en la universidad. Y seguimos luchando, haciendo carrera intelectual, académica, desde fuera de la universidad, porque bueno, vemos varios que estamos en esas. Y se nos quedaron varias preguntas en el aire, pero Marcia va a regresar con nosotros, estamos seguros, una vez regrese de Uruguay, en su próxima visita a Puerto Rico. Ojalá la tendremos otra vez aquí. Tenemos que terminar, lamentablemente. Muchas gracias, Marcia, por estar con nosotros. Miguel, un abrazo fuerte allá en Sydney, Australia. Y un abrazo a ambos. Y Sixto Ortiz, gracias por ser nuestro técnico. Como Miguel, siempre. está muy frío. No, está bueno, está bueno. rico todavía. Bueno, nosotros estamos en la misma latitud. Sí, cierto. Bueno. Y Marcia, eres una inspiración. Muchas gracias por participar. De verdad que fue un placer tenerte. Gracias a ustedes, que son, como puse hoy en Facebook, unas lanzas afiladas felizmente para este país. Muchas gracias. Hasta la semana que viene en Puerto Crítico. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.